Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Permítanme presentar a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana 2011, El Sujeto y la Ley 2012, Pasos de Frontera 2014, el poemario Iris Negro 2016, La Mirada Animal 2019 y en 2023 César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática, continúa la presentación de Hegel y la estética. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, continuamos entonces. Estamos llegando ya al final del comentario de esta obra fabulosa de Hegel que se llama La Estética, ¿no? Es uno, como decíamos, es uno de sus trabajos fundamentales, de este pensador fundamental para Occidente, ¿no? Entonces, habíamos señalado la vez pasada en estas fases que traza Hegel sobre el arte. Hay momentos, hay una historia, hay un desarrollo. El arte empieza en Oriente de manera incipiente, en donde la forma adquiere la preeminencia por sobre el contenido. Pero la liberación de la forma en el arte simbólico u oriental, la liberación de la forma en relación al contenido, hace que ésta derive en lo grotesco, en lo... Utilizábamos un término la vez pasada, decíamos monstruoso. En lo monstruoso, ¿sí? En lo carente de medida, ¿sí? Esta es la característica del arte oriental. Luego del arte oriental o simbólico, que es también sublime, ¿no? Que está ligado a esta, que lo que pone en juego es lo sublime, ¿no? Esta desproporción. Lo sublime siempre está vinculado a la desproporción, a la ausencia del límite. Hay que señalar, en cuanto a la forma, ¿sí? Luego de esta primera fase, el ejemplo
el ejemplo que da Hegel es la pirámide egipcia, para dar cuenta de esta proporción de la forma en relación al contenido. En la pirámide se alberga un muerto, y es un cuerpo momificado, ¿no es cierto? Es decir, un cuerpo que intenta vanamente de escapar al misterio de la muerte, ¿sí? A la condición finita. Esa es la característica de esta primera manifestación del arte. La segunda es el arte clásico, que remite al estatuario griego. Hemos dicho que ahí, en cambio, en Hegel dice, en el estatuario griego, lo que ocurriría es que el contenido entra en armonía con la forma. Ya no se da esta relación de desproporción que se daba que se da en el arte oriental. Acá hay un equilibrio, una adecuación, ¿sí? Casi absoluta, ¿sí? Por la manera como se refiere Hegel al arte griego, en particular al estatuario. Nosotros tenemos la impresión que estamos asistiendo a la cima del arte en Occidente, ¿sí? Por todas las cosas que dice Hegel al respecto en relación a este momento, ¿no? Entonces, en el estatuario griego, el contenido, la idea, lo inteligible, encuentra una forma que le es afín, que es proporcional al absoluto y a lo eterno, que pone en juego siempre el espíritu, ¿sí? Son dos características o dos cualidades inherentes al espíritu. Y esta forma en la cual el espíritu encuentra ese equilibrio, ¿no? esa afinidad, ¿sí? Que le hace verse como en su propia casa, es la forma humana. Habíamos dicho que en el arte oriental o simbólico, el espíritu recurre a lo natural para figurarse. Y esto Hegel lo mira en términos de carencia, porque lo natural no está al nivel de lo espiritual. Entonces es el espíritu, cuando se figura en lo natural, en el caso del arte oriental, se ve enajenado, se mira bajo una condición que no le es propia, que lo lleva a una suerte de extrañamiento en relación a sí mismo. Y eso lo que motiva es que la forma se desproporcione. En el caso del arte griego, del estatuario griego, la forma que encuentra el espíritu, en tanto absoluto y eterno, es la forma humana, decíamos, ¿sí? Y aquí el espíritu se encuentra en mucha mayor conformidad, como no lo estaba en el momento oriental, ¿sí? Entonces aquí se marca la supremacía ya de Occidente en Grecia, de Occidente en relación a Oriente. Y esto se deja transparentar en el arte, en el estatuario griego. Aquí se halla ya, digamos, qué es lo que despide, qué es lo que respira el estatuario griego. Calma, equilibrio,
proporcionalidad, simetría, etcétera, ¿no es cierto? Ese es ese es el escenario, ¿sí? De este segundo momento del arte, en la historia del arte. Pero Hegel discierne un límite en el arte clásico. ¿Cuál es el límite que él discierne? Es el hecho de que lo absoluto y lo eterno esté figurado en lo particular, que esté representado por un cuerpo, ¿sí? Ahí está un nuevo principio de desajuste entre el contenido y la forma, ¿sí? En este caso, la forma no da cuenta del carácter absoluto del contenido, que es el espíritu, puesto que se trata de un cuerpo humano en específico, ¿sí? Particular, y aquí se instaura un nuevo desajuste. Además, señala Hegel, la forma humana no deja de ser natural. Es decir, en Grecia, a propósito del estatuario griego, todavía el espíritu no deja de recurrir a lo natural para figurarse, para verse, para contemplarse a sí mismo. Y eso, por supuesto, lo sume o lo lleva a una suerte de extravío, ¿no? Que obliga a que el espíritu siga buscándose a sí mismo, siga la búsqueda de la figuración de sí mismo en una forma que le sea proporcional. Y esto va a dar lugar a un nuevo momento en la historia del arte, trazado por Hegel en su estética. Aquí me gustaría abrir un breve paréntesis, y hay Lacoue-Labarthe, un filósofo francés, tiene un comentario acerca de este momento al que se refiere Hegel cuando habla sobre el estatuario griego como ejemplo del arte clásico, ¿no? Y lo opone a la pirámide egipcia. Señala ahí, destaca Lacoue-Labarthe que Hegel, una de las cosas sobre las cuales insiste es que los griegos en su estatuario mostraban solo el cuerpo masculino, era mostrado de manera desnuda, en su desnudez. Solo el estatuario masculino dejaba mirar el cuerpo desnudo, ¿sí? Cuando se trataba de figurar el cuerpo femenino, en cambio, se lo velaba. Entonces, esta es una de las características inherentes al arte griego, ¿no? que anota Hegel. Y esta manera de representar de los griegos, es decir, representar el cuerpo masculino desnudo y el cuerpo femenino velado, da muestras de la superioridad del espíritu griego. Da cuenta de que de una de las cimas alcanzadas por la civilización occidental en cuanto a su espiritualidad, ¿sí? ¿Y por qué? Claro, entonces la pregunta es ¿por qué? Porque para Hegel la belleza masculina, el mostrar el cuerpo masculino, mostrarlo desnudo al cuerpo masculino,
es un signo, es un síntoma de un nivel avanzado del espíritu. ¿Por qué? Porque el desnudo masculino es, o la belleza del desnudo masculino es puramente espiritual. En cambio, el desnudo en el caso del cuerpo de la mujer no sería o no haría referencia a una belleza espiritual. ¿Por qué? Porque el desnudo femenino invita al consumo. Esa es una de las cosas que se tratan de aclarar y que resulta extremadamente interesante y curiosa. ¿Sí? Los griegos no toleran la manifestación desnuda del cuerpo de la mujer, porque eso despierta en el observador una especie de animalidad. Despierta la animalidad que desinhibe y que lleva al consumo. En la exposición del cuerpo desnudo masculino, en cambio, lo que se pone en evidencia es una belleza espiritual que es, por lo tanto, inhibitoria de lo animal y del deseo, que pone a raya el deseo. ¿Sí? Entonces, es simplemente para complementar un poco lo dicho antes, ¿no? Y dejarlo ahí. ¿Sí? Eventualmente tú quieras preguntar algo al respecto, pero bueno, esto es... esto al parecer se perdería en el mundo, en Roma, ¿sí? Con los latinos, esta sutileza griega se perdería, ¿ya? Y posiblemente, ¿sí? No estoy seguro de aquello, los latinos desnudan tanto a la mujer como al hombre. Bueno, en todo caso, hemos señalado cuál es el límite del arte clásico, ¿sí? La forma no alcanza, no ciñe los límites del absoluto, no es proporcional al absoluto, puesto que es una forma particular, es un cuerpo, y además, al ser un cuerpo humano, sigue apelando a lo natural. Es decir, aún en el estatuario griego, en la forma del arte clásico, se produce este desequilibrio entre contenido y forma, ¿sí? Y eso quiere decir que el espíritu no deja de recurrir todavía a lo natural para figurarse a sí mismo. Entonces está preso todavía, está atrapado todavía en lo natural, el espíritu. No es, por lo tanto, completamente libre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir libre? Ojo, y esto es importante tener presente. Libre quiere decir autónomo. Se es libre en la medida en que se es autónomo. El espíritu no es libre. ¿Por qué? Porque no logra todavía alcanzar una autonomía completa con respecto a lo natural en el arte griego, en el estatuario griego, en esta segunda fase de desarrollo del arte, que sería el arte clásico. Y esto, por lo tanto, marca el límite de este momento, y esto nos remite a la otra forma, la última forma de arte, que Hegel denomina el arte romántico o cristiano. Sería el último momento, la tercera forma.
¿Qué es lo que ocurre entonces en esta última forma, en el arte romántico u cristiano? Que esta forma permite el despliegue de lo espiritual en su máximo nivel, para decirlo de alguna manera. Permite que lo espiritual ascienda a su máximo nivel, ¿sí? El arte romántico. ¿Por qué? Como en las otras formas, en los otros momentos del arte, acá también, en el arte romántico, la idea, el espíritu, se opone a lo sensible. ¿Sí? Está en confrontación con lo sensible. De alguna manera ahí el propósito sería subordinar lo sensible a lo espiritual. ¿Cómo logra esta conciliación, que en realidad es una subordinación de lo sensible por parte del espíritu? Esa es la conciliación a la que está convocando permanentemente Hegel. ¿Cómo lo logra el arte romántico? Dándose como objeto a la subjetividad. En el momento en que el arte romántico adopta como su objeto a la subjetividad, en ese momento está logrando la conciliación del espíritu con la sensibilidad, con lo sensible. Es decir, subordinando a lo sensible, ¿sí? El espíritu subordina a lo sensible, ¿sí? Lo supera, ¿cierto? Haciendo de la subjetividad su objeto. Entonces, en el arte romántico, lo que se pone en escena es la interioridad consciente de sí misma. Eso es lo que se significa en el arte romántico. Es decir, el espíritu se figura a sí mismo en tanto subjetividad. Esa es la deriva del arte romántico, y es lo que marca de alguna manera la superioridad en relación tanto al arte simbólico como al arte clásico. En el arte clásico, como dijimos, el espíritu no logra deshacerse o subordinar de manera plena a lo sensible, puesto que apela a la forma humana. En el arte, en cambio, en el arte romántico se supera, hay una superación de este entrampamiento, ¿sí? En el momento en que se pone en escena, lo que se pone en juego en el arte es la interioridad consciente, es decir, la subjetividad. Aquí se logra, por lo tanto, la unidad, se alcanza la unidad entre el espíritu y lo sensible, y esto se produce de manera consciente. Por lo tanto, el arte romántico es, para Hegel, el arte de la subjetividad. Es un medio idóneo para que el espíritu se exprese, por lo tanto, libremente, ¿sí? En tanto pura subjetividad. Entonces, en el arte romántico hay fases también de desarrollo dialéctico. ¿Bajo qué forma
el espíritu, ¿qué forma adopta en un primer momento en el arte romántico para figurarse a sí mismo como subjetividad, en el ámbito de la subjetividad? Es recurriendo al color, y por lo tanto aquí opera la pintura. Este sería el primer momento. Miremos que aquí se está cediendo todavía a lo natural, porque el color de alguna manera nos remite o tiene o guarda un nivel de naturaleza, ¿no? No deja de apelar a la naturaleza. En un segundo momento, el color es relevado por el sonido y viene la música, que es todavía, digamos, cuya materialidad es mucho más tenue en relación al color, ¿sí? Entonces, en la música, ya no es un resto de exterioridad el que opera como ocurría en la pintura, sino lo que opera es la pura interioridad, por este carácter casi insubsistente del sonido en cuanto a un hecho sensible, material, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ya el arte está liberado de la representación sensible, en el caso de la música. Y hay un tercer momento en donde el sonido es relevado por la palabra. Y en este tercer momento, lo que adviene es, el momento último, es la poesía, que es mucho más precisa para figurar los movimientos de la subjetividad, el movimiento libre de la subjetividad. Esa es la virtud de la poesía y lo que marca la superioridad con respecto a la música y a la pintura, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre en esta última escena, en este último escalón? ¿Sí? Ocurre que la arquitectura, la escultura, la pintura, la música encuentran en la poesía de alguna manera un fin previamente establecido. Ese fin, que es el poema, que es la poesía, es la marca de su disolución, ¿sí? De su superación dialéctica, puesto que solamente en la poesía el espíritu puede gozar plenamente de la subjetividad, puede gozar plenamente de su libertad, puede transparentar plenamente su libertad. Entonces es un poco es a lo que destinaba la historia del arte. A lo que destina la historia del arte es a que todas las formas de arte, ¿sí?, encuentren su fin y su disolución en la poesía. Entonces, ¿y qué es lo que va a ocurrir a continuación? Que la poesía va a ser relevada por la filosofía, ¿no? Entonces, el fin del arte es el poema, ¿sí? Y ¿por qué? Porque la poesía, por las insuficiencias que le son inherentes, va a apelar a una instancia que la supere, que la releve, y esa es la filosofía. Muy bien. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas
al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con las Filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.